Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 27 ya está un poquito atrasado, un poquito no que, mire, 24 minutos, son las 6:24, cuando deberíamos haber empezado a las 6, pero bueno, no hay excusas, no se puede hacer excusas por las cosas que deberíamos hacer y no lo pudimos hacer, pero le pedimos perdón a Dios, que Dios nos perdone, que nos perdone a las demás personas que nos están escuchando, pero ya vamos a comenzar aquí a estudiar el libro de Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27. ¿Sí? Entonces, déjame seguir haciendo aquí unos ajustes que siempre tengo que hacer. Estamos tarde, pero estamos seguros, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere que le hagamos. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Tenemos que sacrificar. Bueno, ya aquí ya tengo ya hecho ya aquí lo que tenía pensado hacer. Sí, ok. Ya vamos a comenzar. Entonces aquí vamos a ver de que Pablo va a continuar. ¿En qué va a continuar Pablo? Haciendo su testimonio. Pablo va a continuar haciendo su testimonio aquí en el capítulo 27 del libro de Hechos. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio, embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia la región de la costa de Asia. Nos hicimos al mar acompañado por Arístico, un macedonio de Tesalónica. Bueno, entonces ya decidieron embarcarse para dónde, para Italia. Entonces, cuando fueron embarcados para Italia, fueron entregados a dónde, a quién, fueron entregados a un centurión de la compañía de Augusto. Entonces, el centurión se llamaba Julio. Julio se llamaba el centurión donde fueron entregados. Y entonces embarcaron en la nave y fueron a salir hacia la región de la costa de Asia y no hicieron, y se hicieron a la mar. Entonces fueron para y buscaron en la vaca y se hicieron para la mar. ¿Con quién? Con, estaba ahí Aristarco, un mexadenio, un macedonio de Tesalónica. ¿Y quién más estaba ahí? A ver, ¿quién más estaba ahí? Al día siguiente llegaron a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Pablo está trabajando por Dios y está siendo enjuiciado por que lo están acusando de que él cree en otra secta, de que él está pensando en la resurrección. Entonces, mira, lo entienden aquí a Julio. Y Julio tuvo compasión con él, no compasión, tuvo benevolencia con él. ¿Y qué le hizo? Le dio a Pablo, lo permitió que fuera a ver a sus amigos y a ser atendido por ellos. De allí, versículo 4, de allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a la costa de Sicilia, de Cilicia y el Panfila, y de Panfila llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión hay una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Entonces ellos iban viajando rumbo a Italia, pero ¿qué sucedió? Que de allí, de donde estuvieron ahí, que dejó que Pablo viera a sus amigos y los amigos los atendieran, volvieron y se fueron para Chipre. Y cuando fueron para allá,
se encontraron con tremenda ventolera que estaba mucho, el viento estaba fuerte, y entonces, después de navegar, después que atravesaron la costa de Sicilia y llegaron a Fila, llegaron a Mira, Delicia. Entonces el centurión abrió una nave alejandrina que iba para Italia y los embarcó en ella. Después de navegar lentamente, versículo 7, después de navegar lentamente por muchos días y de llegar a una dificultad frente al nido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta frente al Salmón. Costeándola con dificultad llegamos al lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Entonces, fíjate lo que está sucediendo, que tiene una mal tempestad, el viento está azotando fuerte, entonces están navegando despacio y tenían dificultades hasta que llegaron a donde, a un puerto que se llamaba Buenos Puertos y estaba cerca de la ciudad, estaba cerca de la ciudad de la Sea. Versículo 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo, la navegación se había vuelto peligrosa o hasta el ayuno había pasado ya. Pablo lo amonestaba, diciéndoles, amigos, veo que seguro este viaje va a ser un perjuicio y graves pérdidas, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se presidió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por Pablo decía. Entonces, ¿qué sucede? Pablo se está de cuenta, de eso usted sabe bien de que Pablo está con Dios. Pablo está con Dios y Dios está con Pablo y prácticamente Dios siempre le refleja y le pone en la mente las cosas que le tenía que decir las personas en ese tiempo. Y entonces Pablo dice, mire, aquí vamos a tener problemas, vamos a tener pérdida de hombres y esto es lo que va a suceder. Ya no habían todavía ni ayunado ni nada, ¿no? Y habían pasado ya, Pablo la molestaba diciéndole, bueno, amigos, miren lo que va a suceder aquí. Este viaje va a ser un perjuicio para todos nosotros. Vamos a tener muchas pérdidas. Vamos a tener pérdidas en el cargamento de la nave, sino también vamos a tener pérdidas de la vida. Pero el centurión no le hizo caso a Pablo. Le hizo caso a quién? Al piloto. Al piloto le hacía caso que el centurión se llamaba Julio, le hizo caso a él. ¿Por qué? Porque era el capitán del barco. Él le hacía caso al capitán del barco y no le hizo caso a Pablo. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría toma la decisión de hacerse a la mar. Desde allí para así les era arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron el ancla y navegaron costeando a Creta. Pero muchos desde la tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Heroclido, y siendo azotado la nave y no pudiendo hacer frenar el viento, nos amontonamos y a él nos dejamos llevar a la deriva. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que ellos no le hicieron caso a Pablo, le hicieron caso a quién, al piloto de la navegación. Y entonces, ¿qué sucedió? De que el viento era muy fuerte, entonces se dejaron llevar por el viento, se dejaron llevar por el viento para que lo llevaran a la deriva. 16. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote
y salvavidas. Se llegaron a una isla que se llamaba Lauda, y entonces allí pudieron sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron al lancha flotante y se abandonaron a la deriva. Hicieron, bueno, ya dijeron, bueno, se abandonaron, dijeron, vamos a irnos aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, empezaron a botar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparajes de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados toda esperanza de salvarnos. Entonces perdieron la esperanza de salvación, empezaron a tirar cargas, empezaron a vaciar para que no tuviera tanto peso el bote o el barco en la embarcación que ellos iban. Y empezaron a botar cosas, pero ellos pensaron de que no tenían salvación. Cuando habían pasado el siglo XXI, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. No le hicieron caso a Pablo y Pablo se lo está diciendo otra vez. Ustedes deberían haberme escuchado. Pero ahora, fíjate ahora lo que dice Pablo, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Entonces él está diciendo, deberían haberme escuchado, no hubiéramos salido de donde le dije que no saliéramos, pero no me hicieron caso, pero no tengan miedo, ¿por qué? Porque lo único que vamos a perder es el barco, todos nos vamos a salvar, pero lo único que vamos a perder es el barco. 23. Porque esta noche estuvo en mí, fíjate ahora lo que está diciendo, esta noche estuvo en mí, ¿quién estuvo en mí? ¿Quién estuvo en ti, Pablo? A ver, estuvo presencia un ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Se lo dice, esta noche estuvo en presencia de mí un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él es de Dios y que sirve a Dios. Entonces, fíjate lo que dice aquí el árbol en el versículo 24, diciendo, no temas, Pablo, hazte comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, tenga buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá y exactamente como se me dijo. Entonces él está diciendo, a mí se me apareció un ángel, se me apareció un ángel de Dios y me dijo de que él iba a estar allí con César, pero que ahora que animara a todas las personas que estaban con él y Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Entonces Dios le dio todas las personas que estaban con él. No se sabe por qué se la dio, pero se la dio ¿para qué? Para rescatarlo, para que no padeciera. ¿Ok? Por tanto, tengan buen ánimo, dice. Vamos a tener ánimo, tengamos ánimo, no vamos a poner en nuestra mente en cosas malas, sino pensarle. Entonces, fíjate cómo lo llama, amigos, amigos, porque yo confío en Dios, que concederá, que acontecerá exactamente como se me dijo. Entonces, él cree lo que el ángel de Dios le había dicho. Él cree lo que el ángel de Dios le había dicho y entonces tienen ellos que tener el ánimo, pero tenemos que encallar
en alguna isla. Tenemos que encaigar en alguna isla, porque si no hacemos caso a lo que el ángel de Dios me dice, vamos a padecer. Él no dice eso, pero eso es lo que tienen que hacerle caso a lo que dice el ángel de Dios, porque Dios tiene la última palabra y nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Fíjate cómo dice aquí, ha estado conmigo el ángel de Dios, ha estado conmigo el ángel. Mira a ver lo que dice aquí, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, porque él es de Dios, él sirve a Dios. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Mira cómo dice, no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Qué cosa más bonita dice en este versículo, se lo voy a repetir. No son todos ellos espíritus ministradores, no son todos ellos, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Es una pregunta que está haciendo aquí. Pero entonces vamos a continuar aquí en el versículo 24 diciendo, no temas, Pablo ha de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Ya eso lo leímos ya, no, pero mira cómo dice aquí en el 26. Pero tenemos que encallar en alguna isla, tienen que encallar en una isla, en alguna isla. De llegar a la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar de Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas, que quiere decir que son 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron de que habían 15 brazas, que quiere decir son 27 metros, teniendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos y echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Eso fue de noche. Empezaron y se dieron de cuenta que estaban llegando a tierra ya, estaban llegando cerca a una isla. Entonces empezaron a medir, a ver si había alguna tierra cercana. Entonces, mira cómo dice en el 30, como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas de la proa, Pablo dijo al cinturón y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces vio de que había algunas personas de que estaban tratando la manera de echar los botes salvavidas al mar. Y entonces estaban poniendo el pretexto de qué, de que iban a poner, que iban a echar las anclas de la proa. Pero Pablo, fíjate lo que dice Pablo al centurión y a los soldados. Si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Esas personas que estaban poniendo los botes, las salvavidas, ahí poniendo la excusa, el pretexto de que era para la sangre, ellos lo que querían salvarse. Entonces, si ellos se querían salvar, ¿qué iba a suceder? De que todas las demás personas le iban a perder la vida, como Pablo se lo explicó y se lo dijo a quién, al centurión. Cuando estaba a punto, versículo 33, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente están en ayuna sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Bueno, ya han pasado bastantes días, entonces han pasado 14 días y ellos están velando continuamente para no
perecer en el mar. Pero Pablo le da un consejo, el consejo es de que deberían alimentarse porque decían tanto tiempo que ellos no se alimentaban, hacía 14 días que estaban solamente velando y pensando en el naufragio. Y entonces Pablo le dijo, tienen que comer para poder seguir en este cosa. Si no comía, que era necesario comer, si no se comía, si no comían, iban a perecer, ¿ok? Entonces Pablo, versículo 35, habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Pablo le dio gracias a Dios. Y fíjate en la situación en la que se encuentra Pablo y todos ellos. Se encuentra que el barco está naufragando, de que el barco, el viento se lo está llevando para aquí y para allá, y llevaban 14 días sin comer. Y entonces Pablo, ¿qué hace Pablo? Pablo le dio gracias a Dios. Eso nos enseña a todos nosotros que tenemos que darle gracias a Dios en todas las circunstancias en que nosotros nos encontramos. Pablo le dio gracias. Vamos a ver aquí lo que dice el libro de Cal en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se acostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió, los iba dando a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente y ellos sirvieron a la multitud. Bueno, versículo 36. Entonces, todos teniendo ya buen ánimo, tomaron también el alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Eran 276 personas en la nave. Y entonces ellos empezaron a tomar el alimento después que Pablo le había dado gracias a Dios. Una vez saciado, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Entonces era como Pablo le había dicho que tenemos que comer para tener ánimo y tener fuerza. Si no comíamos, íbamos todos a padecer. Entonces aquí, ¿qué sucede? Que en el versículo 28, ¿qué sucedió? Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Empezaron a arrojar el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero no podía distinguir una bahía que tenía la playa. ¿Ok? No pudieron distinguir una bahía que tenía la playa. Decidieron lanzar la nave hacia ella si le era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela y proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encontraban dos corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Entonces ellos vieron, ¿qué hicieron? Lanzaron la nave hacia ella, lo que era posible. Y entonces, ¿qué hicieron? Cortando las anclas, la dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, lanzando las velas de la proa al viento y se dirigieron ¿hacia dónde? Hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó, quedó inmóvil, pero la proa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar, fíjate, a los presos, pero ninguno de ellos escapará a nada. Fíjate, el plan que tenían de los soldados era matar a quién, a todos los presos, diciendo ninguno de ellos va a escapar nadando, ninguno de ellos se va a escapar nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo,
impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. Entonces los soldados querían matar a los prisioneros, porque usted sabe que los prisioneros si se escapaban, no se podían escapar porque ellos podían pagar con su vida. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el centurión? El cinturón quería salvar a Pablo porque Pablo le había dicho la verdad, entonces quería salvar a Pablo, los impidió a ellos a que mataran a los demás soldados. Y entonces, ¿qué hizo? Ordenó a que los que podían nadar y salieran a tierra. Y que los, entonces dijo, y que los demás siguieran algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Todos llegaron salvos a tierra, como Pablo mismo le había dicho que el ángel de Dios ya había dicho. Todos llegaron salvos, nadie se murió. Todas las personas que iban allí en esa embarcación llegaron salvitos y llegaron bien como Pablo se lo había dicho, que el ángel de Dios se lo dijo a él. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta lección? Podemos ver de que Dios, Dios no dejó a Pablo en esas situaciones en que se encontraba. Dios no nos abandona a nosotros. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Y muchas veces creemos que las cosas malas que nos suceden no van a traer perjuicio, no van a traer problemas, pero siempre tenemos que acudir a Dios. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por las cosas, en las situaciones en que nos encontramos. Y eso lo podemos ver en lo que Pablo hizo, que le dio gracias a Dios a pesar de la situación en que se encontraba. Y entonces lo que sucede es que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener mucha fe, ¿ok? Entonces ahí nos vamos a ver el viernes, que el viernes vamos a hacer el capítulo 28 de este libro, que esta va a ser la última clase del libro de este que la vamos a realizar el viernes. Así que ahí nos vemos y que tengan bonito día.